pueden tomar asiento. Qué bueno es adorar a nuestro Dios juntos, ¿verdad? Ustedes saben, ahora Mario les va a contar más de la expedición misionera. Les va a contar un poquito cuando él suba, pero recordarles que sigan estando orando por este equipo nuestro, que el día de hoy están en Asunción, y bueno, que podamos tenerlos en nuestros corazones. Ustedes saben que siempre suceden cosas, siempre hay inconvenientes, pero también muchas bendiciones, ¿no? Entonces, que podamos tenerlos en cuenta en nuestras oraciones. Les queda todavía un trechito más, por un trabajo más, para tenerlos nuevamente con nosotros. Y de esta misma manera vamos a estar recogiendo las ofrendas. Les voy a pedir a los que están encargados de recoger las ofrendas que puedan estar pasando. Se me fueron los músicos. Bueno, hay uno que está atento. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana y gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, para adorarte, y como parte de nuestra adoración, Señor, te ofrecemos nuestras ofrendas, Padre, dándote un poco de lo mucho que tú nos das. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que va a ofrendar en esta mañana, y aquellos que no pueden, Señor, porque no tienen un empleo aún, te pido por ellos, Señor, para que tú les des la provisión que necesitan, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, y vamos a preparar nuestro corazón también para recibir la palabra. Les cuento algo. La semana pasada nació Andrés, el hijo de Mayra y Fede. Así que no le pedí permiso para mostrar la foto, así que no la mostramos. Pero que como familia nos alegramos con ellos. Ahora sí. Señor, gracias por la vida de Mario, Dios. Gracias porque vos le usás en gran manera, Dios. Y yo ahora te pido que puedas estar poniendo palabra, Dios,
en su boca, que sea realmente palabra tuya, Señor. Le bendecimos y te pedimos que le uses en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Bueno es poder estar en la casa del Señor y poder estar disfrutando de la comunión con los hermanos y la alabanza y la adoración junto con su pueblo. Escribía Richard hace unos minutos diciendo que mañana ya estarían saliendo para Montevideo. Ellos ya están en Asunción. Nos estaban comentando que estaban justos con los tiempos de los vuelos para llegar a Buenos Aires, o sea, tenían un margen de 1 hora para poder estar en el buquebús, y si no, llegan en ese margen, probablemente tengan que esperar al otro día para viajar en buquebús y quedarse ahí en la terminal esperando, ¿no? Pero bueno, nos piden oración por esto, ¿no? Bueno, que todos los horarios puedan coordinar de tal manera que no se pierda ese tiempo. Pero bueno, en la semana nos enterábamos también cómo Dios les está usando así a los muchachos. Han impactado no solo en la escuela, en donde han estado, sino también en el liceo. Han tenido oportunidad de compartir nuestros jóvenes, compartir y ministrar a muchos jóvenes del liceo. Me compartía Paola ayer que bueno, Adrieli tuvo también un mensaje hacia los jóvenes y fue impactante para los chicos, especialmente para las chicas. Dice que estuvieron después de la predicación ministrándole por mucho tiempo porque todos querían oración y querían que las chicas que fueron de la iglesia pudieran estar orando por las chicas que habían escuchado el mensaje, ¿no? Vemos que Dios está haciendo una obra tremenda. De hecho, ya quiero que sea el domingo que viene para poder escuchar el testimonio de los hermanos que van a venir, y bueno, estamos expectantes de escuchar sus experiencias. Pero sin duda que nosotros les podemos acompañar desde acá. Poder acompañar, bueno, lo hicimos con nuestras ofrendas primero, pero también ahora acompañar con nuestras oraciones. Ya el domingo pasado estuvimos orando como iglesia. Vamos a hacerlo nuevamente en esta mañana con su compañero de banco, quienes de a 2, de a 3 se pueden juntar y estar orando por ellos, ¿no? Que Dios les siga usando en este tiempito que les queda allá en Asunción, pero sobre todo que Dios les esté trayendo con bien a nuestro país. Estén orando también por el cansancio de ellos. Vienen cansados, felices, pero también cansados, y que Dios les esté cuidando de una forma especial en este último tramo del viaje. ¿Se animan a poder juntarse? Vamos a tomar unos minutos de oración por ellos.
Padre amado, esta mañana como iglesia traemos nuestra oración delante de ti para estar intercediendo por nuestros hermanos allí en Paraguay. Sabemos que han tenido una semana con mucha labor, con mucha tarea. Tú les has usado, Señor. Ellos están gozosos por eso y nosotros también. Pedimos, Padre, de una forma especial que tú les sigas sosteniendo, que les acompañes, Señor. Que puedas estar ministrando sus vidas, cumpliendo tus propósitos en las vidas de aquellos que escucharon el mensaje, pero también en sus vidas, Señor. Sabemos que tú les estás hablando a ellos de una forma especial, algunos de ellos son muy jóvenes también, y pedimos, Padre, que tú les cuides, Señor, que les hables, que les ministres, y sobre todo, Padre, pedir sobre estos detalles que tienen que ver con el viaje, con la logística. Sabemos que tú tenés todo en tus manos y todos los detalles también están en tus manos, Padre. Por eso pedimos que tú les traigas con bien y que las conexiones entre los distintos lugares se puedan hacer a tiempo, Señor. Encomendamos estos detalles a ti, sabiendo y confiando en tu provisión, Señor. Padre, gracias por sus vidas. Esperamos tenerlos el domingo que viene aquí entre nosotros y escuchar acerca de lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el domingo pasado estábamos hablando acerca de la experiencia de Job, cómo en medio de su sufrimiento él pudo experimentar su esperanza en un Redentor vivo, ¿no? Hablábamos acerca de la afirmación de Job, en el cual él afirmaba: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque entendemos que su mirada era limitada en función de la revelación y el conocimiento de Dios que él tenía, él miraba hacia adelante y exclamaba esta confianza en un Redentor vivo, pero tal vez no tenía en su mente el alcance de estas palabras enfocadas en Jesucristo, ¿no? Nosotros hoy sí podemos ver el cuadro completo de la revelación de Dios y podemos ver a quién Dios establece como nuestro Redentor, a Jesucristo. Y podemos afirmar o hacer eco en las palabras de Job y nosotros también exclamar: yo sé que mi Redentor vive. Jesucristo es nuestro Redentor. Hoy cantábamos nuevamente esta verdad, ¿no? Y la recordamos en nuestro corazón. Nos redimió, nos compró de la esclavitud del pecado, nos compró por precio, somos de Él, ¿no? Entonces esta realidad, digamos, golpea fuerte en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero cuando profundizamos en la historia de Job, vemos también cómo el sufrimiento en la vida de Job revela un obstáculo imperceptible a sus ojos que Dios quiere tratar con su vida. Cuando nosotros vemos la historia de Job, vemos desde el principio que era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre en el cual también Dios se había fijado como excepcional su justicia, pero también vemos que su justicia no provenía de la justicia de Dios, sino de su desempeño incorrupto, ¿no? Intachable. O sea, era una justicia a fuerza de voluntad. Era un hombre que permanecía en lo recto, aunque todo lo demás viniera en contra. Es interesante que el libro de Job no termina exaltando la paciencia que él tuvo sobre las distintas vicisitudes en la vida, que sabemos que fueron muchas. Quizá simplemente de imaginarlas serían insoportables o agobiantes para cualquiera de nosotros. Pero el libro de Job no termina exaltando la paciencia y la virtud de esa perseverancia más allá de toda prueba, sino que termina exaltando el arrepentimiento de Job.
Y Job, entendiendo que su propia justicia no alcanzaba para ser justo, ¿no? Y yo les invito a que ustedes abran en el libro de Job y vamos a leer en el capítulo 42 los versículos 1 al 6. Acá prácticamente en el epílogo de lo que sería el final del libro de Job, Job hace declaraciones importantes en función de toda su experiencia, después de escuchar la voz de Dios, después de que Dios interrumpe en toda la escena que se da en todo el libro, Job habla de nuevo. Job capítulo 42, versículo 1 al 6, y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no las comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quizá estas palabras, me arrepiento en polvo y ceniza, es en el primer momento que se exclama y se manifiesta, es al final de toda esta escena, al final de todo este episodio. Job tiene que pasar por todas estas vicisitudes y circunstancias para llegar a este punto de experimentar el arrepentimiento. Es interesante ver cómo todo el obrar en la vida de Job y todas las circunstancias adversas que pasó lo llevan a este punto de arrepentirse delante de Dios. La historia de Job nos permite ver que había acá un síntoma oculto a los ojos de Job, algo que parecía que él no estaba pudiendo ver, pero que sí Dios veía, y es como obraba la justicia propia en el corazón de Job que le impedía ver o anhelar la justicia que provenía de Dios. Job, en medio del dolor y de todas las circunstancias que vivía, se defendía. Y de alguna manera él consideraba que todo lo que estaba viviendo era injusto porque él no veía pecado en su vida. Él se miraba a sí mismo y se veía como una persona íntegra, y lo era. Y de hecho llegaba a cuestionar los motivos por los cuales le pasaban esto, diciendo: Dios me está afligiendo, Dios me ha acusado, Dios me está buscando. Pero lo que él decía: soy inocente y no merezco lo que me está pasando. Dios no lo acusa en ningún momento de ser pecador ni de que su sufrimiento proviniera de sus pecados. De hecho, Dios mantiene silencio hasta final del libro. Y así se escucha en la voz de Job. Si uno ha leído el libro de Job, tal vez ustedes, motivados por la prédica, lo han hecho en la semana. Pero se escucha la voz de Job, la voz de los amigos de Job. Los amigos de Job, los tres que hablan primero, sí lo acusan en distintas circunstancias de que si algo le está yendo mal es porque hay pecado en su vida. Y Job defiende una y otra vez su integridad y dice: no, de ninguna manera. Pero Dios mantiene silencio, Dios no lo acusa de pecados. Pero el sufrimiento que revela Job es un diagnóstico de un mal oculto, de un mal letal, del ser autosuficiente en la justicia propia. Ese era el problema de Job, y estaba oculto a sus ojos. En Job 27, del 5 al 6, Job hace una exclamación que de muchas maneras a lo largo del libro la repite, porque podemos ver esa constancia en Job de defender su justicia,
Pero en Job 27, 5 al 6, Job dice: nunca tal acontezca que yo os justifique. En otras versiones, les dé la razón. Él está hablando a sus amigos. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no cederé. No me reprochará mi corazón todos mis días. De esta manera Job se aferraba a su propia justicia. Aunque sus amigos le estuvieran cuestionando injustamente, ¿no? Él decía: mi justicia tengo tomada con fuerza, tengo asida y no la soltaré. Todos los días de mi vida, hasta el día que me lleve, yo soy justo. Y él se aferraba de su autojusticia, y podemos ver aún hasta un dejo de soberbia detrás de estas palabras, de alguna forma mitigadas por el dolor que vivía Job. Y muchas veces nos ponemos de su lado y decimos: pobre hombre, mira lo que está sufriendo siendo una persona buena. Pero él, aferrado a esa justicia, había determinado orgullo y jactancia detrás de sus palabras. Pero ustedes saben que no hay mayor enemigo de la gracia de Dios que la justicia propia. Mi justicia. Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, habla extensamente acerca de esto y habla probablemente en los primeros capítulos de la jactancia que produce aquel que es recto y se considera justo. Y ustedes saben que la gracia de Dios y el orgullo nunca habitan juntos en el mismo lugar. El problema de Job, que en su justicia, él percibía su justicia igual a la de Dios, a fin de querer contender con Dios y que Dios se manifestara para poder presentar su causa en igualdad de condiciones. Él entendía que su justicia era tan buena como la justicia de Dios. Y hermanos, cuando nosotros vemos este tema en la palabra, la justicia que viene de Dios es imputada, es atribuida por gracia a los que creen. Pero la justicia que tenía Job era una justicia que salía del desempeño íntegro, del desempeño correcto. Y generalmente este tipo de actitud trae orgullo y jactancia. Decíamos el domingo pasado que probablemente estas historias tengan el mismo tiempo que la historia del patriarca Abraham. Muy amplia la historia de Abraham en el Génesis, pero él dice que fue justificado por la fe. Él creyó y su fe le fue contada por justicia. Pero cuando vemos la vida de Abraham, vemos una vida también con sus altibajos, con sus puntos altos y con sus defectos. Quizá Job en integridad le superaba a Abraham. Pero la justicia de Abraham estaba basada en la justicia propia, pero Abraham creyó y le fue atribuida la justicia de parte de Dios. La justicia que viene de Dios es atribuida por la fe. La justicia del hombre se la gana por el desempeño. Una vida justa moralmente no significa una vida espiritualmente justificada. ¿Se comprende esta idea? Hay muchos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, Nicodemo, que se presenta delante del Señor. Un hombre formado en la ley. Pero aún Jesús ve su condición
y le dice, es necesario nacer de nuevo. Una persona que no ha recibido la justicia de Dios por la fe en Cristo es una persona que necesita nacer de nuevo. Lo vemos también ese aire de justicia propia en el joven rico, cuando le dice al Señor, todas estas cosas las he guardado de mi juventud. Y el Señor le dice, una cosa te falta, y le muestra dónde está su corazón con respecto al Señor. O sea que no es lo mismo la justicia propia que el ser justificado delante de Dios. Pero aún así, Job se defendía delante de sus amigos, pero también declaraba acerca de su justicia propia con orgullo. Cuando uno ve el diálogo que hay en estos tres amigos, aparece un cuarto amigo al final, el más joven, tal vez por respeto él permaneció callado hasta el final, pero dice cosas acerca de lo que Job estaba diciendo que son bastante esclarecedoras en este punto de la defensa del justo, ¿no? Job se estaba defendiendo delante de Dios y de sus amigos en su justicia. Y fíjense lo que dice Eliú acerca de lo que él escucha de Job. Job 33, 8 al 10. De cierto tú dijiste a mis oídos y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Así pensaba Job. Esto es lo que estaban escuchando de la boca de Job en su defensa. Yo soy limpio y sin defecto. ¿Cómo contrastan las palabras de Job con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3 y que, citando un salmo bíblico, dice, no hay justo ni aún uno? Pero Job estaba enfrascado en su autojustificación. Quizá no hay ceguera más ciega que aquel que se ve a sí mismo como una persona íntegra, recta, que no necesita de la gracia de Dios para ser salvado. Jesús le decía a los fariseos, ciegos guiando ciegos. Ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Más adelante Eliú argumenta nuevamente, capítulo 34, versículo 5, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Así era su defensa, la defensa de la autojusticia. Muchos como nosotros, muchos cristianos, personas honestas, personas correctas, muchas veces a nuestros ojos nos miramos como justos o encajamos en el perfil de lo que la Biblia habla como una persona justa. Y a veces ante determinadas situaciones de la vida nos encontramos en el mismo punto en el cual Job se encuentra en este momento. Muchas veces un diagnóstico no esperado, pérdidas materiales o personales muy dolorosas, ver cómo se derrumban nuestras seguridades, el dolor que podemos experimentar en la familia frente a decisiones de los hijos. Y ante estas situaciones viene a nuestra cabeza una pregunta. ¿Por qué me pasa esto
a mí? En el fondo de esta pregunta hay un reclamo y es muy parecido al de Job. Yo no me lo merezco, te estás equivocando conmigo. Recuerdo hace quizá 30 años, no con precisión, pero desde este mismo púlpito, un misionero estaba dando su testimonio. Él contaba la historia de un misionero americano, fue a trabajar a México los primeros años de su ministerio y estaba viendo un obrar espectacular de Dios en México. Quizá en medio del mejor momento de ese movimiento espiritual, le llega a su vida un diagnóstico: cáncer de pulmón. Sin duda, cuando nosotros escuchamos este tipo de diagnóstico, ya que tenga que ver con nosotros o no, sin duda nos estremecemos, porque sabemos lo que hay hacia adelante. Las perspectivas, las posibilidades, los pronósticos, todo eso viene a nuestra cabeza, y él se enojó y oró fervientemente al Señor. Y él decía, no recuerdo el propósito del mensaje ni cuál era el tema del sermón, pero sí recuerdo esta experiencia, y él decía: Dios, ¿qué estás haciendo con mi vida? Y con enojo y con resentimiento reclamaba a Dios en esta circunstancia: ¿qué haces con mi vida? Y permaneció en esta posición por un determinado tiempo hasta que Dios le confronta a su situación y empezó a cambiar de actitud. Y tuvo que confesar delante de Dios: Señor, esta no es mi vida, es tu vida, y haz con ella lo que quieras. Y no fue hasta que él no llega a ese punto y a esa confesión, hasta que no pasó por ese punto, él no pudo confirmar una sanidad en él. Pero Dios, luego de que llega a esta confesión, Dios le sana y le sana completamente. De modo que hoy está jubilado, volvió a su país, pero este problema no fue un problema para él. Dios hizo un milagro en su vida, por lo cual decimos gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros, ante las dificultades, reclamamos a Dios de esta misma manera, entendiendo que quizá nosotros, por ser hijos de Dios, merecemos un trato diferente. Porque cumplimos con determinadas requisitos delante de Dios, ya sea vivir en integridad. Necesitamos de parte de Dios, o merecemos, un trato diferente. Un hombre se miraba a un espejo empañado, bueno, como generalmente hacemos afeitándonos, y bueno, al parecer en el vidrio empañado se había afeitado correctamente, pero cuando el vidrio se desempaña puede notar que hay lugares que no han sido rasurados completamente. Bueno, así es cuando la luz de Dios desempaña el espejo de nuestra mirada y nos permite ver, a veces en el sufrimiento nos permite ver realmente cómo está nuestro rostro, cómo es nuestra situación. El sufrimiento muchas veces revela dónde estamos parados con respecto a Dios. Muchos de los que estamos aquí, tal vez la mayoría, conocemos a Dios, le amamos a Dios. Nos comprometemos con Él no solo cuando venimos a la iglesia, sino que estamos pendientes de agradar a Dios los 7 días de la semana.
Y a veces nuestra actitud frente a las pruebas es muy similar a la de Job. Como por ejemplo cuando creemos que nuestro servicio y fidelidad nos da derechos ante Dios. Yo he hecho lo correcto, decimos. ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo me pasa esto a mí si yo le sirvo tanto? Ante determinadas circunstancias nos sentimos frustrados, hasta enojados. Pero este pensamiento nos lleva a la misma situación de Job, que pensamos que merecemos un trato especial de Dios porque somos fieles a Él. También cuando pensamos que las bendiciones que Dios nos da son recompensa como nuestro servicio, estamos en la misma actitud de Job. Porque sí, damos gracias a Dios por sus bendiciones, pero al mismo tiempo pensamos en nuestro interior, esto se debe a que yo soy fiel al Señor. Y de alguna manera nos atribuimos el logro de la bendición a nuestro desempeño. Cuando pensamos de esta manera, estamos en la misma actitud de Job, hermano. Nos sentimos humildemente orgullosos. Parece una paradoja, ¿no? Escuché a un hermano hace muchos años, un hermano muy querido, ¿no? Pero bueno, ante determinadas circunstancias que tenían que ver con el mover del ministerio y lo bien que iban las cosas en el ministerio, oró al Señor. Tenemos santo orgullo por lo que Dios está haciendo entre nosotros, ¿no? Quizá nada más paradójico que eso, ¿no? Bueno, conozco que su corazón no quería decir lo que dijo, pero fue una contradicción, ¿no? Pero muchas veces en nuestro orar tenemos santo orgullo de lo justo que somos y nos atribuimos la bendición de Dios a nuestra justicia y no a su misericordia. Es tremendo porque esto pasa al revés muchas veces. Porque así como atribuimos las bendiciones a Dios, a veces atribuimos los problemas que nos toca vivir a la falta de bendición. Y capaz que no lo hacemos con nosotros, ¿no? Pero sí se lo atribuimos al otro. Por algo te está pasando esto. Y cuando juzgamos a los hermanos de esa manera y con esa vara, estamos también teniendo la actitud de Job. Cuando juzgamos a otros de nuestra justicia personal, si tuvieras la suficiente fe te estaría yendo mejor, llegamos a decir, o tal vez a pensar. También cuando creemos que nuestra disciplina o devoción asegura resultados positivos. Mis hermanos, conozco muchos hermanos que fielmente se han dedicado en su vida al servicio del Señor y muchas veces no han cosechado los resultados que esperaban. Pero el entender que nuestro desempeño asegura resultados es también ponernos en la misma actitud de Job. El profeta Isaías, predicábamos también hace algunos domingos, se vio al espejo del Señor. En esa visión de su llamamiento, él ve el trono del Señor y lo primero que ve, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Cuando nos confrontamos cara a cara con el espejo del Señor, nos vemos a nosotros tal cual somos, y esto era lo que necesitaba Job.
y en su integridad y en su justicia necesitó un mover del piso, que Dios permitiera que su piso se moviera para confrontar con esta realidad en su vida que le estaba cegando. Quiera Dios que tenga misericordia de nosotros y no opere de la misma forma en nuestras vidas para darnos cuenta que necesitamos despojarnos de nuestra propia justicia para ir en busca de la justicia que proviene de Dios por medio de Cristo. La historia de Job nos permite ver la insuficiencia de la autojustificación, pero también nos hace ver la necesidad de la justificación divina. El profeta Isaías dice que nuestras obras o nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. En Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Tal vez es medio complicado describir qué eran los trapos de inmundicia, pero eran aquellos implementos que las mujeres usaban mes a mes por su menstruación. Eran trapos sucios con sangre, que no servían para otra cosa que ser desechados. Pero dice Isaías que nuestra justicia propia es como ese trapo sucio que solo sirve para ser desechado. Nadie puede ser aceptado delante de Dios vestido con trapos de inmundicia. Tal vez no describe lo que mejor describe esta situación es la parábola de la fiesta de bodas. Ustedes la tienen allí en Mateo 22, 1 al 14, no la vamos a leer toda ni vamos a profundizar en ella, algunos quizá la conocen, pero está hablando de Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos, y dice el reino de los cielos es semejante a, y describe a un rey o a un hombre que va a hacer una fiesta de bodas, y invita a todos aquellos tenían el privilegio de venir a esta fiesta. Y los invitados rechazan la invitación. Se le vuelve a hacer la invitación y dice: no queremos ir, yo tengo que trabajar, yo no puedo, yo tengo que ir a la labranza, y no va. Entonces el rey manda invitar a todos los que encuentren por allá, sean buenos o malos, a todos los que están, que vengan. Se les proporciona el vestido para entrar a esa fiesta. Generalmente en las bodas orientales, y bueno, especialmente las que tenían que ver con las bodas de un rey, se proporcionaba la vestimenta adecuada para entrar a esas bodas, para que no hubiera distinciones de clase social, y bueno, y eso implicaba una honra para que el que se le vestía, y al mismo tiempo rechazar esa vestimenta proporcionada por el rey era una deshonra y un insulto hacia el rey. Pero hubo allí un hombre, el cual el rey se percata en el medio de la fiesta que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Allí en el versículo 12, el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y bueno, y le hace echar de la fiesta. Así, hermanos, es el reino del Señor. Esa vestimenta que se nos da tiene que ver con la justicia de Dios en Cristo.
No vamos a entrar en la presencia de Dios, ni en las bodas del Cordero, ni entrar a su presencia si no aceptamos las vestiduras que Él provee, que sí son vestidos de justicia. No podemos entrar con nuestro vestido de nuestra justicia propia. Este hombre entró a la fiesta porque consideró inapropiado el vestido que se le daba. No entró a la fiesta porque fuera pobre y porque no tuviera un vestido para comprarse, sino porque pensaba que su vestidura era la mejor para entrar en ese lugar y despreció el vestido que el rey le daba por gracia. Pero no vamos a poder entrar al trono de Dios ni a la presencia de Dios vestido con nuestros trapos de inmundicia, con nuestra justicia o nuestra autojustificación. La actitud de este hombre en la fiesta fue la misma actitud que tenía Job durante toda esta historia, defendiendo su justicia. El profeta Isaías en 61:10 dice: en gran manera me gocé en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesús. Hermanos, las puertas del cielo, del reino, están abiertas a todos, pero solo entran aquellos que aceptan el vestido de justicia que Dios le da por gracia. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El domingo pasado hablábamos de esta gran verdad, ser redimidos. ¿Qué significa ser redimidos? Pero hoy estamos hablando que la justicia de Dios se manifiesta de una forma espiritual, imputando o atribuyendo la justicia de Cristo a los que creen. Es con esa justicia que tú puedes entrar vestido al cielo, no con la tuya propia. Es interesante, bueno, lo mencioné en otro momento en la prédica, pero hay un cortito, un reel que a veces lo he visto en YouTube. Aparece el juicio, ¿no? O sea, un sketch del juicio. Y allí vienen con sus carpetas los que están esperando para entrar al cielo, y bueno, y dos hombres que bueno, vestidos de blanco, aparentemente son ángeles, vienen con su carpeta y le muestra: ¡oh, qué impresionante este currículum! ¿No? Hojas de color verde, supuestamente de las cosas buenas, rojas de las malas, ¿no? Y había un hombre que traía una carpeta así, médico, trabajó en Médicos Sin Fronteras, esto, lo otro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Súbase a la balanza de la justicia, ¿no? Se sube a la balanza, la flecha amaga para ir a justo y ¡pum! Y cae hacia el otro lado, ¿no? Malo, injusto. Y quejándose se va hacia su lugar, ¿no? A esperar no sé qué. Y así van pasando, ¿no? Hasta que viene un hombre con una carpeta, todas las hojas rojas, ¿no? O sea, imagínense. Se ve que estuvo muy ocupado, le dice. Estuvo muy ocupado en su vida. Y bueno, ¿no? Entonces sube a la balanza. Y antes que va a subir a la balanza aparece alguien que dice Jesús, ¿no? Supuestamente Jesús. Con otra carpeta. Abre la carpeta, el ángel dice: Hijo de Dios. Muy bien, dice. Bueno, suba a la balanza. Entonces va a subir el hombre a la balanza y le dice: no, usted no, él. Y sube Jesús a la balanza. Y ahí la aguja justicia. Es una forma sencilla de demostrar cómo Dios imputa la justicia de Cristo al que cree.
Evidentemente los que estaban en la tribuna esperando allí, injusticia, injusticia. Porque muchas veces los que ven de afuera ven injusta la gracia de Dios. De esta manera, Dios opera en la vida de Job por medio del sufrimiento, para que entienda que en su justicia no podía entrar al cielo. Pero la historia de Job nos permite ver la necesidad de la conversión del justo. Hermanos, siempre la conversión es un milagro. Uno ve la conversión del ladrón en la cruz y bueno, es un milagro portentoso que el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, Dios encarnado, le diga al pecador, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuánto más poderoso el milagro de Dios en la conversión de Saulo, un hombre que se consideraba íntegro, un hombre que se consideraba intachable. En Filipenses, ahí capítulo 3, él presenta su currículum y es impresionante. Circuncidó al octavo día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo irreprensible, perseguidor de la iglesia. Dice, pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida con el fin de ganar a Cristo. Y dice, y aún las tengo a todos por basura. Despreció su currículum, lo rompió, su desempeño, su justicia personal, la tiró a la basura con el fin de quedarse solo con Cristo, con su justicia. Job necesitó convertirse, necesitó arrepentirse. Como muchas veces nosotros necesitamos confrontar con este sentimiento de autojusticia delante de Dios. Quizá no necesitamos arrepentirnos y convertirnos porque ya hemos entendido el Evangelio y el Señor nos ha salvado, pero muchas veces necesitamos despojarnos de esa autojusticia que todavía tenemos, que nos lleva a seguir pensando, esto yo no lo merezco, o esto es gracias a mi desempeño personal. Job llegó a un punto que él confiesa con sus labios, de oída te había oído, te conocía pero de segunda mano, había escuchado de vos, tenía cierto conocimiento, conocía las historias del Evangelio, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, él ya estaba sentado desde hace mucho tiempo en polvo y ceniza, era la forma en la cual los orientales manifestaban el dolor y el luto. Pero él en el principio o en todos los 30 y pico de capítulos anteriores lo hacía conmiserándose de su situación y del mismo, en un enojo y en una frustración. Pero ahora dice, acá estoy sentado en polvo a ceniza y me arrepiento de mi actitud. Al final la gracia destronó a la justicia propia y se estableció una nueva relación del Padre amoroso con un Hijo justificado. Pero tuvo que pasar por el arrepentimiento. Nunca vi un escultor trabajando, pero seguramente me asustaría, ¿no? Si yo viera a un escultor trabajando a cincel y martillo en la piedra para dibujar el rostro de alguien. Seguramente cuando le pega un martillazo y salta una lasca, yo diría, ¡pah!, lo arruinó. No podría ver el proceso. Pero al final del proceso el escultor va revelando detrás el rostro de una persona. Así es como Dios
opera muchas veces a través del sufrimiento. Hay veces parece que son golpes, pero realmente revelan quién está realmente atrás de esa obra que el Señor está haciendo. La gracia no destruye lo bueno en nosotros. La gracia siempre lo purifica. Cuando esta situación está llegando a su fin, el Señor restaura esa relación y le manda a Job que interceda por sus amigos. Sus 3 amigos habían hablado en forma incorrecta acerca de Dios. Y Dios les dice a Job que interceda por ellos. Recién estamos capacitados para ministrar a otros, para ayudar a otros, después que hemos sido ministrados por el Señor y hemos sido justificados. No podemos ministrar y ayudar cuando vivimos en nuestra propia justicia. Vemos también que Dios, en los versículos que quedan hacia el final del libro, restaura todo lo que había perdido. De alguna manera esta idea es tipo de la vida nueva que el Señor nos ha dado por ser justificado. El Evangelio mismo nos muestra que para vivir la vida nueva hay que morir a la vieja. El bautismo simboliza eso, que hemos muerto con Cristo para resucitar una vida nueva. Hasta que no nos despojamos de nuestra propia justicia, no estamos prontos para recibir la gracia de Dios. Tal vez hoy te encuentres aquí, estés escuchando este mensaje, o muchas veces has escuchado el mensaje del Evangelio y nunca te identificaste con el pecador que necesita arrepentimiento porque tú siempre pensaste, yo soy una persona buena. Pero si ese es tu argumento, es débil. Porque con tu ropa de justicia no vas a poder entrar a las bodas del Cordero. No vas a poder entrar en el gozo del Señor. No podés entrar al reino de los cielos. Pero si sos cristiano, si sos creyente, tenés fe en el Señor y seguís confiando en tu justicia propia, hay cosas del Señor que todavía conoces de oídas y no le conoces personalmente. Por eso esta historia de Job nos interpela y nos pide una reflexión sobre nuestra vida. ¿Dónde estamos parados? Job pudo abrir sus ojos y ver a Dios como realmente era. Conozco que todo lo puedes, conozco que estás allí, conoces todos mis pensamientos, conoces mis intenciones. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te invito en esta mañana que hagas una reflexión sobre esta palabra y cómo afecta esto a tu vida. Tal vez necesitas confesar igual que Job, me arrepiento, Señor, perdóname, Señor. Perdóname por confiar en los trapos que tengo puestos, perdóname por mirarme a mí como superior a otros. Me entrego a ti, Señor. Ya no quiero criticar a los demás, no quiero ver la paja en el ojo ajeno, Señor, sino quiero que me ayudes a quitar la viga de mi ojo que no me deja ver. Estoy cansado, Señor, de una religiosidad vacía.
Acepto tu justicia. Oh Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos a esta realidad. Perdónanos, Señor, por confiar en nuestra justicia propia, Señor. Perdónanos que muchas veces nos miramos a nosotros de esta manera. Perdónanos cuando no hemos entendido, en medio de circunstancias dolorosas, por qué estaban sucediendo, Señor, o para qué. Enséñanos a ver y apreciar el trato de Dios con nosotros. Y al igual que este pastor, el cual mencionaba, Señor, declaramos que nuestra vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Declaramos que es tu soberanía sobre todo lo que somos y lo que tenemos. Rige sobre nuestras vidas, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos a conocerte y a verte. No de segunda mano, no de oídas, no porque lo escuché, no porque lo leí, sino porque tenemos una relación personal. Permítenos profundizar en tu gracia y entenderla para poder ministrar a otros, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor pueda seguir trabajando en nuestros corazones. En la semana muchos desafíos nos llevamos y terminando en esta mañana, bueno, nos acordamos